Hola escritores, como ya sabrán, se viene el proyecto final. Nos quedan de hecho 4 semanas del semestre. En verdad tenemos que escribir algo muy genial. Y por eso, el día de hoy voy a darles una herramienta muy buena para sus historias. Es que tenemos que ser conscientes de cómo pasa el tiempo en nuestras historias. Porque piénsenlo, cuando cuentas un cuento o lo lees, todo es una ilusión. El escritor está creando una ilusión en nuestra cabeza y la está creando a través de eventos que nos está contando. Y esto para lograr el efecto que quiere lograr. Y es algo que ustedes ya hacen, pero no lo hacemos siendo conscientes de ello. No nos damos cuenta, lo hacemos sin darnos cuenta. El primer artefacto que tienen que utilizar, que pueden utilizar para hacer sus historias, se llama elipsis. ¿Qué es un elipsis? Cuando hacemos un salto de un evento a otro. Es decir, no contamos los intermedios porque pensamos que son innecesarios. Por ejemplo, aquí tengo un cuento de Chuy en el que dice que y al poco tiempo me atrapó la policía. Es decir, se salta toda la persecución, porque es un cuento breve y no es necesario decir toda la persecución que nos podemos imaginar. Solamente y al poco tiempo me atrapó la policía. Eso es una elipsis. Ahora, el segundo herramienta que les voy a decir para utilizar el tiempo en la narración es la analepsis. El primero es elipsis, el segundo es analepsis. Analepsis es como un flashback, es decir, contar una cosa que pasó en el pasado. Por ejemplo, un recuerdo, como pasa en el cómic de Iker del número 2, o bueno, número 1, que está aquí un monito todo apesumbrado, hablando con el monito 2, y entonces le cuenta en el pasado cómo fue que llegó a ese malestar. Y hay una segunda analepsis, es decir, un segundo flashback, donde el monito 2 le cuenta cómo construyó esa pared que se encontró. Hay dos analepsis, dos flashbacks, y después regresamos al tiempo normal, es decir, el tiempo en el que se encontraron los dos monitos, es decir, el tiempo en el que inicia la historia. ¿Se dan cuenta? Hay un regreso al pasado y después vuelven al tiempo presente, al tiempo de la narración. Eso es una analepsis. El que sigue es lo contrario, una prolepsis, es decir, un salto hacia el futuro. Esto es muy difícil de verlo, de hecho es muy poco común en los cuentos. Yo no he leído ninguno de ustedes donde eso ocurra, pero pueden imaginarse los de el libro de eso, que de hecho se ve aquí en mi librero, ¿lo ven? El libro de eso, Oid, hace mucho esta prolepsis, es decir, está contando lo que pasó en el pasado con los perdedores y de repente cuenta el hecho de cuando Mike les habla a los perdedores, oigan, eso volvió a la ciudad, tienen que venir. Y luego cuentan otra vez todo el pasado de cómo conocieron a Beverly y de repente cuentan, oye Beverly, eso está aquí, tienes que volver a la ciudad, deja a tu esposo. Y luego vuelven a contar cómo conocieron a Mike y otra vez, oye Mike, a lo que me refiero está en que está la historia con saltos al futuro y regresan a la historia. Eso se llama prolepsis. Entonces, elipsis, un salto en el tiempo. Analepsis, un salto para atrás en el tiempo y luego regresa a la historia. Prolepsis, está la historia, un salto al futuro y regresa a la historia. Ahora, ya tenemos las tres. Elipsis, analepsis, prolepsis. O sea, eli, ana y pro. Otro tema del tiempo. Se llama el tempo. El tempo es muy similar a la música. Es decir, con qué velocidad se van mostrando los hechos. Ejemplo es diferente que un cuento vaya así, a que vaya pues normal como camina uno. O que vaya muy rápido. Esto se puede ver. Verán, es que hay un tiempo en el que se está narrando y un tiempo en el que se están ocurriendo los hechos. ¿A qué me refiero? A que uno tarda un tiempo en leer un párrafo cualquiera, pero en ese párrafo que estás leyendo pueden pasar o muchas cosas o muy poquitas cosas o la misma cantidad de cosas que pasan en el tiempo en que te tardas en leerlo. Por ejemplo, el primero será un tempo normal, es decir, que lo que te tardas en leer el párrafo, las cosas que ocurren toman el mismo tiempo, están iguales.
Un ejemplo muy común es un diálogo. El mismo tiempo en el que tardas en leer un diálogo es el tiempo en el que en el tiempo narrado se tarda en hacerse esa conversación. Les daré un ejemplo de un cuento de Chuy. En el camino me encontré a un amigo del trabajo y le pregunté: ¿a dónde vas tú? Y él me respondió: al Banco del Sur. Le deseé buena suerte y seguí mi camino. El tiempo que tardé en yo narrar este evento es el mismo que tarda en que esta cosa ocurra realmente, es decir, un tempo normal. Ahora, vamos por un tempo rápido, es decir, que el tiempo que yo tardo en decirlo, en leerlo, es muy poquito en comparación a todas las cosas que ocurren en acá. Algo así como una cámara rápida. Empecé a agarrar todo el dinero de la bóveda y escapé. Ahí está, tardé mucho en decir. Empecé a agarrar todo el dinero de la bóveda y escapé. 5 segundos, pero realmente agarrar todo el dinero y escapar toma mucho tiempo. Es decir, una cámara rápida. Eso se llama tempo rápido. Un tempo lento, una cámara lenta. Es decir, yo puedo decir, me levanté esta mañana, me sacudí en mi cama, me puse mis chanclas, me fui al lavabo, me limpié la cara. Me gustaría encontrar un ejemplo más que lo demuestre más. Creo que mi ejemplo fue malo. Está aquí. A las 8:29 en punto de la mañana, Julia caminó hasta la puerta de su departamento. Extendió la mano derecha hasta tocar el picaporte y lo asió. Haciendo fuerza, lo hizo girar y el mecanismo de la puerta hizo moverse el cerrojo de un modo que ésta se abriera. Con un poco de presión, Julia hizo luego que la puerta girara sobre sus bisagras, suficientemente para poder salir al pasillo de su edificio, al que llegó a las 8:29 con 9 segundos. ¿Se dan cuenta? Pasaron 9 segundos en la historia en lo que nos tardamos en leer mucho. Eso fue una cámara lenta, es decir, un tempo lento. Entonces ya está. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Utilizar 4 de estos 6 herramientas que les dije. Es decir, 2 de estas y 2 de estas. ¿Cuáles son? Elipsis, analepsis y prolepsis. Escojan 2 y utilícenlas en un cuento. Y los tempos, que son tempo normal, tempo lento y tempo rápido. Escojan 2 y utilícenlas en un cuento. Me lo mandan para saber que están dominando esas estrategias, porque esto hace funciones en la sensación del que está leyendo, en el efecto que queremos lograr. Sé que es muy difícil, pero yo sé que lo van a hacer bien. Si no creen que lo puedan lograr, escríbanme y díganme: Gustavo, ponme algo más sencillo. Pero no hay ningún problema mientras se mantengan en comunicación. Si dicen: Gustavo, estoy muy saturado, escríbanme y díganmelo. Pero bueno, nos vemos. Cuídense, por favor. Si les quedan dudas, me escriben. Adiós.